hermanos, estábamos platicando de nuestros familiares. Tenemos algunos familiares aquí o en México, o algunos de ustedes también de donde sombra, hermanos que han estado enfermos, y vemos las implicaciones de todo eso, ¿verdad? Al no poder estar juntos, al no poder ir y cuidarlos, a veces al seguir las reglas que nos han pedido que sigamos las autoridades sanitarias. Y pensando en todo eso, ¿verdad? Quisiera compartir con ustedes, ¿verdad? Colosenses 1, versículo 15 al 20. Abran su Biblia, por favor. Y lo que quiero que tocamos en este día es cómo podemos ver a Cristo. ¿Quién es Cristo? Queremos responder a esa pregunta. Indudablemente, si preguntamos a cualquiera de nosotros quién es Cristo, tendríamos una respuesta muy certera. Si preguntamos a las personas en la calle quién es Cristo, tal vez nos dirían: Él es un gran profeta, Él fue un gran maestro, Él es el ser más limpio que ha vivido en todo el mundo. Tendrían un concepto tal vez muy bueno de Él, o otros lo rechazarían. Pero aunque eso es verdad, lo que la mayoría dirían de Él, se queda corto. Se queda corto, hermanos. En esta epístola que el apóstol Pablo escribe en el año 61, 62 después de Cristo, le escribe a la iglesia que estaba en Colosas, una iglesia pequeña, no era una iglesia grande. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando Pablo llega a Éfeso en Hechos 19, vemos que él no es quien llega a Colosas a predicar el evangelio. Cuando leemos Hechos 19 y 20, vemos a Pablo predicando en esta gran metrópolis de Éfeso. Al punto que dice la escritura que llegó un punto donde dice: no había ninguno de Asia que no había escuchado la palabra de Dios. Entonces probablemente Epafras, quien es quien trae la carta, quien es quien llega a Roma, viene a Pablo y le habla, le trae los problemas de las amenazas, de las falsas enseñanzas de los falsos maestros, las cuales estaban introduciendo a la iglesia. Y ellos estaban diciendo muchas herejías. Por eso es muy importante que nosotros en este día tengamos una vacuna, así como esperamos una vacuna para el virus y podamos tener nuestra libertad que teníamos. Necesitamos una vacuna también en contra de las herejías, para que eso pueda impactar nuestra vida y podamos vivir de acuerdo a la luz del Evangelio, el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para seguir adelante. Dios, nuestro Dios, hoy te alabamos, Señor, una vez más, y te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Estamos en tus manos, oh Señor. En este día nos ponemos en tus manos. Que podamos ver un destello de la gloria de Cristo en este día, Padre. Usa, Señor, nuestras debilidades, que aún en nuestras debilidades tú puedas ser glorificado. Edifica tu iglesia, Padre. Oh Señor bendito, ayúdanos para que por medio de estos versículos que tú nos has dado, Padre, inspirados por el Espíritu Santo, podamos ver la grandeza de Cristo como cantábamos. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice así, versículo 15, hermanos, al versículo 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía.
porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud de la deidad, y por medio de él reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Como había dicho, hermanos, Pablo, al enterarse de las falsas enseñanzas que estaban comprometiendo la pureza del Evangelio, escribe esta carta, y Pablo les dice que cualquier cosa que le reste valor a la supremacía de Cristo debe ser rechazado. Y él ora por ellos en el capítulo 1 y les habla diciendo: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento y de la voluntad y de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Lo que Pablo nos está diciendo, hermanos, en los versículos anteriores, en este contexto, es que cuando él se da cuenta de que había falsos maestros, había enseñanzas judaizantes mezcladas con el paganismo griego, hablando sobre las filosofías de este mundo, las huecas sutilezas, él les escribe y le dice: oro por ustedes, para que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios. Recordemos que le está hablando a una iglesia que ha sido salva, no está evangelizando a una iglesia, está hablando a una iglesia que ha conocido el mensaje del Evangelio. Por eso es que en el versículo 13 y versículo 14, como leíamos en el boletín, él nos ha hablado de un reino, él nos ha hablado de un Dios, dice, el cual los trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, él nos está hablando de un reino. Ese reino, hoy en día, está aquí, hermanos. Ese reino está aquí. No es un reino que vendrá, no es un reino que esperamos su venida y su cumplimiento. Es un reino que está aquí, ahora y presente. Por eso es que en la iglesia nos reunimos, por eso es que confiamos en Cristo, que un día que venga Él, seremos levantados con Él y seremos glorificados juntamente con Él y seremos semejantes a Él. Pero ahorita, nosotros, hermanos, podemos experimentar esas riquezas y esas glorias de las que Dios nos da por medio de Jesucristo. Una de las falsas enseñanzas que ellos estaban enseñando, de los falsos maestros, en el capítulo 2, versículo 8, habla de que había falsos maestros que estaban enseñando que se debía ir a los ángeles, se debía rendirle culto a los ángeles. Y esa es una falsa enseñanza. Cualquier mediador, cualquier cosa que quite el lugar de Cristo como único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, debe ser desechado. Porque, hermanos, los falsos maestros en esta carta estaban tratando de ser, de alguna manera, humildes. Eso me llamaba mucho la atención, porque ¿cómo puede ser humilde al decir que tenemos que ir a los seres creados? O ellos estaban diciendo, tenemos que ir a los seres creados, dice, porque es un Dios tan grande y no podemos ir a Él, tenemos que ir a un intermediario. Pero Cristo no era suficiente para ellos. Ellos estaban enseñando a la iglesia que se debía rendir culto a los ángeles. Y Pablo, cuando sabe de esto, vemos su interés por la iglesia pequeña, una iglesia que era, tal vez algunos miembros solamente, no lo sabemos, pero una iglesia que estaba en un lugar no predominante como la metrópolis de Éfeso, y él se preocupa por ellos y les dice, hermanos, como antes ya lo he sabido, del amor que tienen ustedes por todos los santos, que anden conforme a lo que les enseñó Epafras. Epafras les había enseñado el mensaje de gracia, el mensaje del Evangelio. Y esto es muy importante, hermanos, porque el gnosticismo es lo que está diciendo. Recordemos que Colosas era una ciudad de la cual estaba influida por el pensamiento griego, las filosofías. Y lo que estaba diciendo eso era que si Dios es espíritu, que si el Dios que creó todas las cosas es bueno, es espíritu, y nosotros, el cuerpo, lo físico, lo material es malo, pues ¿cuál es la conclusión de eso? Pues Cristo no es Dios, estaban diciendo.
Cristo es el ser más grande que existe. Cristo es el ser más excelso que existe. Pero Cristo no es Dios. Y si Cristo no es Dios, hermanos, Cristo no pudo tomar tu lugar ni mi lugar allí en la cruz. He allí la gravedad del problema. He allí la gravedad en la cual la iglesia enfrentó. Por eso en Colosenses 2:8, Pablo les dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y de vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y esas palabras que están en ese versículo son muy importantes, porque si vemos esa palabra de que nadie os haga cautivos, hermanos, eso sugiere la idea de ser llevados prisioneros. Cuando un ejército entraba en guerra con otro ejército y era vencido, se llevaban el botín, llevaban a los cautivos. Que nadie os haga cautivos. Que todos aquellos falsos maestros que vienen y que dicen que Cristo no es Dios, deben ser rechazados. Esos son falsos maestros. Esas palabras de las que Pablo les dice en Colosenses 2:8 son muy importantes, porque recurrir a otros mediadores aparte de Cristo es un insulto para él. Podemos decir, como muchas personas dicen, hermanos, preguntamos, ¿quién es Cristo? Oh, él es un gran profeta, algunos dicen. Él es el Hijo de Dios, pero no creen en él. Ese es un insulto para él. Esa palabra de filosofía, hermano, su filosofía, amor a la sabiduría, cualquier cosa de sistema de pensamiento. Si alguien dice que debemos tener un conocimiento especial o iluminado para poder conocer a Cristo, esas son filosofías. Recordemos que no podemos conocer a Cristo, no podemos conocer a Dios, si no es a través de Jesucristo solamente. Por eso él, en ese contexto es que él dice, él es la imagen del Dios invisible. Quiero ver la primacía de Cristo sobre la creación. Versículo 15 hasta el 17. En el versículo 15 él les dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué Pablo está diciendo que él es la imagen del Dios invisible? Eso nos recuerda, hermanos, instantáneamente Génesis 1:27, ¿verdad? Y el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Esa imagen con la cual Dios creó al hombre, hermanos, quedó distorsionada. Dios creó al hombre y le dio poder, le dio dominio sobre las criaturas que Dios había hecho. Dios le dijo a Adán, tú te enseñorearás de toda la creación. Dios le dijo a Adán, ponle nombre a los animales, y él lo hizo. Dios le dio realmente autoridad a Adán, pero esa imagen, la cual Dios creó a Adán, quedó distorsionada. Y aún esa imagen en la cual fue Adán creado antes de pecar, era solamente una sombra, podemos decir, de quién es verdaderamente Dios. Porque a diferencia de Adán, que fue hecho a la imagen de Dios, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y esa palabra es muy importante, hermanos, porque esta palabra es la palabra que nosotros usamos para un ícono o una imagen, una representación. Es una representación de algo. ¿Cuántas veces nosotros podemos, hermanos, recordar de las representaciones divinas que nosotros tuvimos en el pasado? ¿Cuántas veces nosotros tuvimos alguna imagen que supuestamente representaba lo divino? Muchas veces. Nosotros vivíamos rodeados de eso, yo creo, muchos de nosotros. Vivíamos rodeados de ese paganismo y veíamos a las imágenes con una cierta reverencia, con una gran reverencia más bien, y decíamos, esta es la imagen de lo divino. Diferentes imágenes. Eso no es lo que Pablo dice de Cristo. Él dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver, hermanos, acerca de Dios,
por medio de la creación. Como el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Recuerdan ese Salmo, Salmo 19:1? Mucho que podemos ver de Dios. Pablo también habla de esa revelación en Romanos 1, donde dice él, porque lo que se conoce acerca de Dios, dice, les es evidente dentro de ellos, hablando de la revelación al hombre acerca de Dios. Pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. En otras palabras, hermanos, a Dios se puede saber, de Dios se puede saber mucho. De Dios se puede ver mucho por medio de la creación. De Dios se puede ver tantas cosas, porque la Biblia lo dice, pero esa revelación es insuficiente para conocer personalmente a Dios. Esa revelación nos muestra mucho acerca de Dios. Podemos ver la creación, pero esa revelación, hermanos, con esa revelación, ninguno de nosotros vamos a ir ante el trono de la gracia. Pero Pablo habla de ellos, que de Dios sus atributos ahí son revelados. Y si leemos ese capítulo, nos vamos a encontrar con algunos atributos de Dios en ese capítulo. Pero la única manera, hermano, realmente que podemos nosotros conocer a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos versículos que podríamos tocar, hermanos, para probar que Cristo es Dios. Que solamente Cristo nos lleva al Padre. Y voy a tocar algunos del Evangelio de Juan. Por ejemplo, en Juan 1:18, Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito, esa palabra es muy importante, guárdala en tu mente, porque dice el unigénito, Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, ver a Jesús, venir a Jesús, es ver al Padre, hermanos. Qué maravilloso mensaje que Dios nos da por medio de su palabra. Uno de los versículos muy importantes en los que Jesús mismo dijo eso con sus propias palabras, en Juan 14, en el versículo 8 y 9, Él le dijo a Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Felipe le dijo, y nos basta. En ese contexto, los discípulos están turbados, hermanos. Recuerden que en ese punto Jesús ha hablado de su muerte en diferentes ocasiones y ellos parece que no lo habían entendido. Ellos ahora están turbados. Jesús está a punto de ir a Jerusalén para ser crucificado y Jesús en el versículo 1 les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas son las palabras de Jesús. Felipe le dijo, muéstranos al Padre, Señor. Y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Por eso el escritor a los Hebreos, él habla sobre Jesús diciendo que él es la expresión exacta de su naturaleza. En Hebreos 1. Hermanos, no hay otra manera. Debemos nosotros tener ese conocimiento y crecer en ese conocimiento, como Pablo oraba por la iglesia en Colosas y diciéndole, oro por ustedes para que crezcan en el conocimiento de Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy a la Iglesia Bíblica de McKinney, que nosotros crezcamos en ese conocimiento, que profundicemos más en el conocimiento del Evangelio para que cuando vengan las sectas y vengan los falsos maestros, no nos muevan, no vengan los vientos y nos hagan así. Debemos nosotros saber que Cristo es la única persona, la más gloriosa, el ser más excelso, más sublime, al cual nosotros podemos ir diariamente. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y no solamente es la imagen, el único que nos puede revelar a Dios, sino que es también el primogénito de toda creación, dice Pablo. Versículo 15 una vez más.
Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta palabra nos causa problemas a veces, hermanos. A mí me causó problemas en algún tiempo. Porque al leer este versículo y otros versículos que hablan de Jesús como el primogénito, llegaba a una conclusión. Pues Jesús es el primero de una serie. Jesús es el primero de otros que vendrán. Aunque es así, se usa en ese sentido. En Lucas 2, la Biblia habla sobre Jesús como el unigénito de María. El unigénito, el primogénito, en el sentido de que vendrían otros. Pero en este contexto, hermanos, el primogénito es la palabra protótocos. Y esta palabra es muy importante también porque esta palabra significa el primero en prioridad y soberanía. Este nos está diciendo que Jesús es el primero en este contexto de otros. Aunque en ese sentido se usa también. En ese sentido es que la palabra se usa aquí. Jesús es el primogénito de toda la creación. Esta palabra, hermanos, la podemos ver también en el Antiguo Testamento. Esta palabra Dios la usó en el Antiguo Testamento, en Éxodo 4, cuando viene Moisés a Dios y Dios manda a Moisés a Egipto y le dice, ve a Faraón y deja salir a mi pueblo. En ese capítulo 4, Dios le dice a Moisés, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Acaso no había otras naciones? Por supuesto que sí. La misma nación de Egipto que tenía esclavizado al pueblo. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, en ese sentido es que Dios usa esa palabra también aquí en Colosenses 1. Él es el primogénito. Y esa misma palabra también Dios la usa en el Salmo 89, 27, hablando de David. ¿Se acuerdan del pacto que Dios hizo con David? Diciéndole que de él vendría una descendencia, que Dios le haría una dinastía. En ese sentido, en ese salmo, dice, en el versículo 89, en el versículo 27, el Salmo 89 dice, yo también le pondré por primogénito. Una vez más la palabra primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. En ese versículo lo que Dios nos está diciendo, hermanos, es que Dios había dado un lugar especial a David. David no fue el primer rey, fue Saúl. Y había muchos reyes que la misma nación había derrotado. En ese sentido es que Pablo dice, Él es el primogénito de toda la creación. En otras palabras, Cristo es supremo. Cristo tiene prioridad. Cristo tiene el lugar más alto. Cristo es al cual Dios lo exaltó. Él es el único rey que está sobre todas las cosas. Él es el único rey, hermanos, más poderoso que existe. El verdadero rey. Este versículo 16, hermano, está estrechamente conectado con este versículo 15, cuando él dice, Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él, nota, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, invisibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. En Él fueron creados. Estas palabras, hermanos, son muy importantes, porque Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas. No está diciendo que todas las cosas fueron creadas y Cristo también. En Él fueron creadas todas las cosas. En este versículo podemos ver ese énfasis en las palabras, en las preposiciones que encontramos, por ejemplo, cuando dice porque en Él, y al final del versículo dice, todo ha sido creado por medio de Él. Él es el medio de la creación y para Él es la meta de la creación. Estas son cosas muy importantes porque si entendemos que Cristo es el origen, si entendemos que Cristo es el agente, el sostén de toda la creación, hermanos,
como nosotros cantábamos ahorita en el himno que cantamos primero, cuando vemos los cielos, oh, nos maravillamos, hermanos, porque en Cristo fueron creadas todas esas cosas, desde el átomo más pequeño hasta la estrella más grande, todo ha sido creado por medio de Él. En este versículo podemos ver cómo la palabra de Dios nos dice que Cristo fue el agente de la creación. Cuando leemos Génesis 1, nosotros podemos leer Génesis 1 y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, sea la expansión en medio de las aguas. Y fue. Y dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos. Y fueron también. Y dijo Dios, produzcan vegetación la tierra. Y fue así. Hayan lumbreras, dijo Dios, y fue así. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, las aves de los cielos, y todo fue por la palabra de su poder. Y en Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a su imagen y a su semejanza, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dijo Dios, por la palabra de su poder fueron creados. Y lo que Pablo nos está diciendo en Colosenses 1:16 es que Cristo es el creador de todo eso, que Cristo es el agente, el medio y la meta de la creación. Entonces, por eso el salmista, hermanos, cuando leemos sobre la creación, como en el Salmo 8, dice el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Esa misma actitud es la que nosotros debemos tener, hermanos, hacia nuestro Dios. Ese asombro por la gloria de Cristo. Si no tenemos ese asombro por la gloria de Cristo, no podremos vivir a la luz de ese glorioso mensaje del Evangelio. He estado siguiendo los mensajes de nuestro hermano Benjamín sobre las disciplinas, sobre el evangelismo, hermanos. Y hay tantas cosas que él ha enseñado, ¿verdad? La gasolina para poder vivir a la luz de todo lo que nuestro hermano Ben ha enseñado en esas disciplinas es que tenemos que tener un sentido de asombro por la gloria de Cristo. Como el salmista dice aquí, ¿qué es el hombre cuando veo los cielos, obra de tus dedos? ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que de él tengas memoria, hermanos. Ese sentido de asombro. ¿Recuerdan ese versículo de Juan 1, en la introducción de Juan a su Evangelio? Él nos está diciendo en ese versículo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso es lo que nos está diciendo también Juan en su prólogo al Evangelio de Juan. En este versículo nosotros podemos ver que Juan dice, el Verbo. Y esa palabra, hermanos, es muy importante porque esa palabra, a la audiencia que él escribe, les está diciendo a los judíos, en el principio, y automáticamente ellos recuerdan Génesis 1, pero también a los griegos paganos, o a la iglesia que ya había sido redimida. Logos, para los griegos la palabra logos era como por donde había venido y se había hecho todo el universo. El logos era la razón por la cual ya han sido todas las cosas. Y Juan le dice el logos, la palabra, en otras palabras. Para ellos era eso. Y Juan le dice a las dos audiencias, en el principio, tirando a Génesis 1 y a los griegos, el logos, haciéndoles ver que ellos, tal vez que no sabían nada del Génesis, pero ahora les dice, lo que ustedes conocen como el logos, como aquella cosa racional que creó todas las cosas, eso es que creó todas las cosas por la palabra de su poder. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces, ¿ven la importancia? El apóstol Pablo lo que quiere hacer aquí es magnificar a Cristo, hacerle ver a la iglesia en este himno de que Cristo es plenamente Dios y que Cristo, hermanos, es plenamente hombre. Porque si Cristo no es Dios, no puede salvarnos. Y si no es hombre, tampoco lo puede hacer.
Cristo está diciendo a la iglesia, no hagan caso a los falsos maestros. Todas aquellas personas que tienen otro mediador no conocen a Cristo. La palabra bien clara nos dice a nosotros, hermanos, en Timoteo 2:15, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Esa es la importancia de entender quién es Jesucristo, hermanos, de poder vivir nosotros a la luz de estas maravillosas verdades. Y no solamente Cristo creó todas las cosas, sino que también, hermano, en el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Pablo establece la eternidad de Cristo. Esto nos hace ver, hermanos, que Cristo no tuvo un comienzo. Nosotros tuvimos un comienzo cuando nacimos, o al menos cuando fuimos engendrados. Cristo tuvo un comienzo como hombre, como ser humano, cuando nació en Belén, cuando nació por medio de la Virgen María, por medio del Espíritu Santo. Pero lo que Pablo nos está hablando aquí es de la trascendencia de Cristo. Él es antes de todas las cosas. Y esta palabra de la trascendencia, este es uno de los atributos de Dios, de los cuales Cristo, obviamente como Dios, tenía, pero que restringió, hermanos, muchos de sus atributos. Jesús restringió y tuvo que vivir como un niño, como cualquiera, como los niños que vemos, que crecen, que dependen de su madre. Ese niño, toda la plenitud de la deidad, dice Pablo, habitaba en él. Pablo quiere mostrar claramente que Cristo es Dios. Por eso él dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad, todos los atributos de Dios. En ese niño, en ese bebé que nació dependiente de su madre, todo Dios estaba allí, en él. En él habitó toda la plenitud de la deidad. Qué maravillosas verdades Pablo le dice a la iglesia de Colosas y nos dice a nosotros también. Ese niño es el creador de todas las cosas. Ese maestro, ese Cristo, esa es la imagen del Dios invisible. Es por el cual todos podamos venir a Dios. Todo el que ve a Él, mira a Dios por fe. Y no solamente es trascendente, hermanos, sino que también Miqueas, en Miqueas 5, versículo 2, él dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Ve? ¿Nota? Hablando de Jesús, sus días, sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esa doctrina no solamente la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Esta enseñanza, hermano, la encontramos de etapa a etapa sobre la trascendencia y la eternidad de Dios, de Jesús. Por eso en Ezequiel también, cuando el pueblo estaba luchando con los líderes que estaban suprimiendo al rebaño de Dios, al pueblo de Dios, Él les exhorta y les dice que Dios mismo buscaría a sus ovejas. ¿Recuerdan Juan 10? Jesús el buen pastor. Eso mismo Jehová ya no lo estaba diciendo, se lo había dicho a su pueblo. Pasa conmigo en Ezequiel, hermanos. Yo quiero leer estos versículos. En Ezequiel, versículo 34, versículo 11. Versículo 11 al versículo 15. Ezequiel, capítulo 34, hermanos, perdón. Creo que diga 11, pero es capítulo 34. Quiero leer este versículo juntamente con ustedes. Versículo 11 al versículo 15. Dice así, Ezequiel 34, versículo 11 al 15. Porque así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño, el día que esté en medio de sus ovejas dispersas.
Así yo volveré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. En ese versículo nosotros podemos ver, hermanos, cómo Dios está diciendo: yo reuniré a mis ovejas. Yo soy el buen pastor. Y las ovejas escuchan a su buen pastor. Las ovejas de Cristo oyen a Él. Oyen y creen lo que Él dijo y obedecen lo que Él dijo. Y si nosotros tenemos claro, hermano, lo que la enseñanza de la palabra de Dios nos está diciendo hoy sobre quién es Cristo, y nos asombramos como el salmista decía, como ese asombro que tenía el salmista sobre por quién es Cristo, quién es Dios, por la creación, tendremos gasolina, hermanos, para poder nosotros vivir de acuerdo a lo que Cristo nos dice en su palabra y obedecer a sus mandamientos. Por eso Jesús mismo, Él dijo, hablando de su eternidad, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo no comenzó a vivir cuando nació en ese estado en Belén. Jesucristo nació y comenzó a existir desde la eternidad. Cuando nosotros hablamos con esas palabras, la eternidad, hermanos, son palabras que nosotros usamos para entender que no tuvo un principio, que Él nunca comenzó a existir. Nosotros comenzamos a existir. La creación existió por la palabra de su poder, pero Él ha vivido desde la eternidad hasta la eternidad, y eso nos motiva a nosotros, hermanos, para no dejarnos influenciar y vivir a la luz del Evangelio. Cuando vivimos en la iglesia y tenemos a Cristo que predomina en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, con los jóvenes, por todas partes, hermanos. Si nosotros vemos a Cristo como la Biblia nos lo está enseñando, tendremos la lámpara que nos alumbra en este mundo de oscuridad. Porque el mundo, hermano, nos está diciendo muchas mentiras. El mundo está atacando a los jóvenes, el mundo está atacando por todos lados. Esa ideología de género, esas instituciones del aborto, todos ellos están diciendo que tienen la verdad. Todo es mentira. Son ideologías, son filosofías. Cuando los jóvenes vienen a otros jóvenes y les dicen, vayamos a hacer esto, no sigan sus pisadas, no sigan sus pisadas. Son mentiras, filosofías. Todos quieren ser el más sabio, todos dicen, yo voy a pelear por mis derechos. Cristo no es lo que nos enseña en su palabra. Cristo dice ser mansos y humildes de corazón como yo soy. Esa es la actitud y el corazón de una persona que ha visto a Dios a través de Cristo en fe. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermano. Cristo no solamente es eterno, sino que también, hermano, como dice el versículo 18, y aquí quiero hablar de la primacía de Cristo sobre la nueva creación, sobre la redención. La primacía de Cristo sobre la redención. Cristo, dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es también la cabeza de la iglesia. Esto nos hace ver, hermanos, sobre la autoridad que Cristo tiene. Nosotros hoy en día podemos ver a muchas personas, hermano, nadie soporta la autoridad, nadie quiere someterse a nadie, nadie quiere tener otra autoridad. Ese es el estándar del mundo. El esposo ya no es la cabeza de la iglesia,
La mujer no se debe someter a él. Al menos están supuestamente, dicen ellos, en lugares iguales. Eso pasa porque no entienden lo que la Biblia enseña sobre la autoridad. La verdadera autoridad que Dios da al esposo y a la esposa también. Nadie quiere la autoridad. Es muy importante tocar ese tema, hermanos, porque la palabra para iglesia en este versículo es la palabra eclesía. Es la palabra de la cual Dios habla de una asamblea, de una congregación que Dios ha llamado fuera de... En el Antiguo Testamento vemos eso muy interesante, ¿verdad? Muy importante, porque cuando Israel estaba oprimido por Egipto, ellos estaban esclavizados y Dios manda a Moisés para que los traiga afuera de también la congregación, la asamblea de Dios que Dios trajo al monte Sinaí para darle sus mandamientos. Dios reunió a su pueblo ahí. Es en ese sentido, hermanos, que nosotros podemos ver hoy en día la asamblea de Dios, que Dios llama para adorarle. Así como Dios llamó a Israel que salieran de ahí para que vinieran a servirle, o en otras palabras, vinieran a adorarle, Dios llama a su pueblo para que vengan y le adoren. Hermanos, en la iglesia verdadera, son todos aquellos a los que el Hijo les ha revelado al Padre. Y eso lo podemos ver claramente en Mateo 16, cuando Jesús dijo, ¿quiénes dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron, uno es Elías, Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Dijo Jesús. ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación no vino por su sabiduría de Pedro. Esa revelación, hermanos, vino porque Cristo hizo la obra en él. Porque Cristo le reveló quién es el Padre verdaderamente. En la iglesia, hermanos, puede haber muchas personas las cuales Cristo no les ha revelado al Padre. Y no pueden decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como Pedro dijo. Por eso, hermanos, y esa es la razón por la que vemos sin fruto, sin temor de Dios. Esa es la verdadera razón. La verdadera iglesia está compuesta por todos aquellos que el Hijo les ha revelado al Padre. Todos aquellos que hemos visto al Padre a través de Jesucristo. Así como Pedro le dijo, como Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una obra de Dios solamente. Este es un misterio, como decía ahorita de Israel, que Pablo habla en la carta a los Efesios también. Él habla de ese misterio que ahora, dice, es revelado. Cuando vemos palabras como esta de misterio, no está diciendo que está oculto hoy para nosotros. Está diciendo fue un misterio. Estuvo parcialmente oculto en el Antiguo Testamento para ellos. Pero ahora Pablo dice que Dios le escogió a él para revelar el misterio de Cristo. El mensaje del Evangelio en Jesús. Y en este versículo énfasis está puesto, hermanos, en la unión de Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Pablo ya nos ha hablado del cuerpo, como en Romanos y en 1 Corintios también. Y nos ha dicho, este cuerpo está compuesto de muchos miembros. Ese cuerpo, si le duele un miembro, se duele el otro. Pero Cristo, que es la cabeza, es el que cuida, es el que tiene la autoridad y es el que provee para que esa iglesia sea edificada y vaya creciendo unánimemente, para que vaya creciendo en ese vínculo de la paz, el cual nos une a todos nosotros que creemos en Cristo. Por eso es que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
Por eso es que Cristo es eterno y por eso es que Él es la cabeza de la iglesia, hermanos. Y no solamente es eso, sino que ahí mismo dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Hermanos, el primogénito de entre los muertos, Cristo es el primer persona que muere y que resucita para no volver a morir. Él como hombre tuvo que morir porque así debía ser para que satisficiera la deuda que nosotros teníamos con el Padre. Por eso es que nosotros tenemos esa gran esperanza, hermanos. Esa gran esperanza de que un día resucitaremos. Si nosotros leyéramos el capítulo 15 de 1 Corintios, es el capítulo que más nos habla más detalladamente sobre la muerte, sobre la esperanza, sobre que resucitaremos. Cristo las primicias, después nosotros, Él dice. Todos los que hemos conocido a Cristo, al Padre, a través de Cristo, hermanos, dice Pablo, nos levantaremos con Él. Nos levantaremos y seremos semejantes a Él. Hermanos, Cristo no ganó una victoria personal sobre el reino de la muerte, sino que la ha ganado en beneficio de todos nosotros. Cristo derrotó a la muerte, venció a la muerte. ¿Sabes cómo? Por medio de la muerte. Cuando Satanás pensaba que él ya había tenido su victoria ahí en la cruz, hermanos, Cristo fue levantado por el Padre y ellos fueron derrotados. Por eso es que más adelante Pablo en Colosenses 3, hermanos, él habla sobre todos aquellos principados que fueron exhibidos públicamente. Él habla de que esa acta de decretos que nosotros teníamos con el Padre fue quitada. Dice, y los expuso públicamente. Ese día cuando Cristo resucitó, hermanos, hubo un gran desfile. Ninguna de las personas que estaban allí presentes crucificando a Cristo lo vio. Pero Dios el Padre y Cristo estuvieron presentes ahí, viendo el desfile al tener la victoria sobre todos estos demonios, sobre Satanás, cuando los venció en la cruz, cuando expulsó definitivamente a Satanás, cuando quitó el poder de Satanás de este mundo. Y por eso es que vemos que el Evangelio sigue expandiéndose más y más. Hermanos, verdaderamente tenemos una gran esperanza en Cristo, de que hemos confiado en Él, resucitaremos con Él. Por eso, no solamente tenemos esa gran esperanza, sino que a fin de que Él tenga en todo la primacía, dice el versículo 18. Todo esto que hemos dicho hasta este punto, hermanos, llega aquí, para que entendamos que todo eso es a fin de que Cristo tenga en todo la primacía. La pregunta es, ¿verdaderamente Cristo es preeminente en nuestras vidas? ¿Cristo tiene la primacía en nuestras vidas? ¿Cristo es preeminente en la iglesia local? Cristo es el creador, es el agente de la creación, es la meta de la creación, a fin de que Él tenga en toda la primacía, en todo, hermanos. Aquí en la iglesia, cuando vamos a salir de aquí, vamos sabiendo que Cristo es preeminente en nuestras vidas. Llegamos a la casa pensando en que Cristo es preeminente en nuestras vidas. Vamos a trabajar pensando en que Cristo es preeminente en nuestras vidas. Oh, qué clara esa esperanza, hermanos, cuando nosotros vemos que caemos en pecado, que le fallamos y podemos voltear al cielo y decir, Cristo, una vez más. Y no somos juzgados por el Padre, porque Cristo es nuestro mediador entre el Padre y nosotros. Esa es una gloriosa esperanza, hermanos. Una gloriosa verdad de la que Pablo nos está hablando.
aún en tiempos de entretenimiento, cuando nosotros salimos de vacaciones, cuando nosotros tenemos un juego de familia, cuando nosotros salimos a comer juntos, cuando nosotros, cualquier cosa tan pequeña, dice la palabra de Dios, Cristo debe ser preeminente en todo. Por eso es que Pablo dice en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, ¿quieres tener sabiduría? ¿Quieres tener el conocimiento verdadero? Están en Cristo. Están en Cristo. Dice Pablo, en quien están escondidos. Versículo 3 del capítulo 2. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría ahí. Nosotros hemos sido, hermanos, acercados al Padre. Esa verdadera iglesia que antes estaba en enemistad, Pablo dice en Efesios 2 que nosotros estábamos ajenos a las promesas del pacto. Estábamos ajenos a las bendiciones de Dios, pero que ahora Dios, tumbando la pared intermedia, nos ha traído y nos ha reconciliado. Y eso es lo que sigue en el versículo 19 y el 20. Dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, mira el énfasis de Pablo, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Pablo dice, todas las cosas son reconciliadas por medio de él. ¿Qué significa que todas las cosas son reconciliadas por medio de él? Pablo está diciendo, hermanos, que si en Cristo están todos los atributos de Dios, en él están escondidos toda la sabiduría de Dios, que si en él habita toda la plenitud de él, que si él es la imagen del Dios invisible, y que si él es el agente de la creación y la meta de la creación, todos los atributos están en él. Su sacrificio fue suficiente para reconciliar todas las cosas, a nosotros primeramente, y aún la creación. En Romanos 8, Pablo dice sobre la creación que aguarda aquel día, el día que Cristo vuelva y sean redimidas todas las cosas. Porque la misma creación fue sujeta a vanidad por el pecado de un hombre, y por medio de ese hombre entró la muerte a todos los hombres, como Pablo nos dice en Romanos 5. La muerte entró a nosotros, hermano. Por eso es que morimos, por eso nos enfermamos, por eso es que estamos apartados de Dios si no estamos en Cristo. Pero todas las cosas, las estrellas, los planetas, este mundo, los soles, las galaxias, todo lo que podemos ver en internet que los estudios han descubierto, todo eso y lo que no saben todavía, todo fue sujetado a vanidad, todo. Pero un día, dice Pablo, un día, todas las cosas serán reconciliadas una vez más. Eso no significa que todas las personas van a ser salvas, que todas las personas doblarán su rodilla a Cristo por su propia voluntad. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que ese Cristo, así como nos ha traído a nosotros y hemos podido doblar nuestra rodilla voluntariamente porque Él hizo la obra a nosotros, todos los que estén de pie, Él doblará sus rodillas y nos juzgará. Y así va a reconciliar consigo todas las cosas también. Y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Todo el mundo confesará que Él es el Señor. Por eso en Apocalipsis, hermano, podemos leer Juan llorando. Podemos ver a Juan llorando. No se halló ninguno digno de abrir el libro. Ninguno se halló digno de abrir el libro. Pero luego voltea y ve al león de la tribu de Judá. Al único digno que se encontró en todo el universo. Y voltea y ve a un cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Cristo, hermanos. El único que nos puede dar verdadera satisfacción. El único que nos puede dar gozo verdadero. Hermanos, hace tiempo que empecé a leer y estudiar esta carta de Colosenses y me dio convicción de pecado a mí. Porque yo también he buscado la satisfacción en cosas temporales. Porque yo he visto el entretenimiento y Cristo no ha sido preeminente ahí. La palabra de Dios me enseñó que debía arrepentirme de eso y de ver a Cristo como el único suficiente Salvador, el único en el cual tenemos satisfacción. No busques la satisfacción en otra cosa, hermano. No busques el deleite en otra cosa. Búscalo en Cristo solamente. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. No hay otra manera de poder tener una vida plena, llena de gozo, para que cuando vengan los conflictos, hermano, no callemos. No nos derrumbemos. Porque cuando no estamos parados en la roca que es Cristo y estamos viendo otras cosas del mundo que nos están llamando la atención, vienen nuestros seres amados y nos dicen algo y cedemos fácilmente, porque son nuestra familia. O algún amigo nos habla y nos dice esto, podemos ceder. No perdamos de vista a Cristo. Debemos disciplinarnos, hermanos. Verdaderamente, una cosa que he aprendido en los últimos meses también es sobre la disciplina. Por eso es que he venido siguiendo los mensajes de nuestro hermano Rey, porque él ha estado enseñando sobre las disciplinas. Y yo lo he puesto, he tratado, me estoy esforzando también para hacerlo. Igual como todos ustedes. Todos estamos en esta lucha constante, en este cuerpo que si lo dejamos, hermanos, y no luchamos y nos disciplinamos, cederá fácilmente. Estamos así todos. Pero viendo la revelación de quién es Cristo, nos anima para que nosotros sigamos adelante. Nos levantemos temprano, hablamos la palabra y vayamos a nuestro Dios en primer lugar. Nos asombremos en la gloria de Él, en su majestad. Hagamos eso, hermanos. Hagamos la oración juntos. Hagamos la meditación de la palabra. El evangelismo, como ven, ha enseñado. Si vivimos en ese sentido de asombro, podremos vivir una vida plena. El plan de Dios, hermanos, no se limita a reconciliar a los hombres consigo solamente, sino a restaurar todo. No deje que la influencia del mundo nos domine y quitemos nuestra vista de Cristo y que nos engañe, haciéndonos creer que vamos a encontrar deleite y gozo en otras cosas aparte de Cristo. Hermano, si tú te has rendido a Cristo, si no te has rendido tú a Cristo, hoy es el día para que lo hagas. Hoy es el día para que lo hagas, no dejes otro día. Porque vendrá el día, verdaderamente. Vendrá el día en el cual Cristo volverá y lo confesarás. Tus rodillas serán quebradas y caerás al piso ante el juez justo. No lo dejes para otro día. Vamos a orar. Oh Padre, gracias por nuestro Salvador. Gracias por nuestro mediador, por el único que puede ser nuestro sustituto, en el cual podemos encontrar pleno gozo, satisfacción. Gracias, Padre Santísimo, por darnos ese conocimiento como a Pedro. Le revelaste, oh Señor, quién eres. Esa revelación que no puede darla hombre, carne ni sangre, sino solamente tú, porque tú eres el que eres preeminente en la redención de los hombres. El único que fue acepto ante ese sacrificio y ante el Padre. Oh Señor, gracias Señor por lo que nos has dado en este día. Oro, Padre, para que sigamos nosotros tus pisadas. Que sigamos viendo a Cristo Jesús y no le perdamos de vista.
que sigas ayudando a Iglesia Bíblica de Maquilo. Sigas, oh Señor, bendiciéndoles grandemente como le has hecho. Sigas dándoles de tu palabra, creciéndoles por medio del instrumento que tienes aquí enseñándoles, nuestro hermano Vega. Gracias por tus siervos, Señor, hombres como él. Gracias por personas como nuestro hermano que nos ha enseñado tanto. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, Señor. Por tu iglesia, Padre, en la cual podemos encontrar gozo y podemos tener comunión, porque estamos en Cristo. Oro para que ellos también encuentren esa satisfacción, no en las cosas del mundo, no en las cosas que no son malas, pero que no producen nada bueno tampoco. Ayúdala, Señor, para que podamos ver la preeminencia de Cristo, que es el único que es suficiente, es el único que puede llevarnos a ti. Es el primogénito de todas las cosas, por quien Él fue creado todo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.